Si tienen audio, por favor. Sí, bien, cortita va a ser la clase porque nos falta poquito. Listo, entonces vamos a iniciar. Bien, lo que nos faltaba ver es esto, que lo vamos a ver más a detalle en el módulo 5. Entonces, hemos visto el tema de la norma de viento. Dijimos que la que está en el software de CIPE es la 2014, pero ya tenemos la 2022, ¿no? Que es técnicamente ya puro y duro ASCE. Esta que nosotros estamos viendo, que va a ser la 2014, la que se utiliza en el software que actualmente hay, está basado en la ASCE y también en la CIRSOP 102 de Argentina. Esto hemos visto que aquí la parte que nos falta es la parte para calcular ya las cargas, pero fíjense, en este caso, a ver, déjenme cancha un ratingo, me faltó este bichingo acá. Listo, ahora sí ya. Ahí está. Bien, entonces, esta parte de acá es la que vamos a ver ahora un poquito más. Que dijimos que las edificaciones que son flexibles o estructuras flexibles son aquellas menor a 1 Hz de frecuencia. Y aquellas que son rígidas son las que son mayores a 1 Hz, ¿no? Las estructuras, ¿sí? Flexibles y rígidas. Ahora, en función de estas, vamos a ver que están algunos coeficientes. Lo que hemos visto, ¿sí? Es, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Que hay un procedimiento para calcular la carga unitaria y luego de eso, para ya obtener en función de la forma, tenemos el capítulo 7, 8, 9, 10 y 11. Pero los que están bien detalladitos ahí son el 7, el 8, el 9 y el 10. El 11 ya son, ¿sí? Construcciones diversas que no entran en la categoría anteriores, por ejemplo, esferas, pasadizos cerrados entre edificios. Ven el capítulo 11. Entonces, la que nos va a interesar, dijimos a nosotros, es el capítulo 7. ¿Sí? Este de acá. Y se van a dar cuenta que es sencillo. Ya ayer hemos visto, ¿sí? Que aquí tenemos el procedimiento general, donde está desarrollado en el 5.2, procedimiento de diseño. Tenemos paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, para establecer los coeficientes que van a ser parte, la mayoría de ellos van a ser parte de esta formulación, que es para calcular, ¿sí? La presión dinámica QZ o QH. Recuerden que QZ está en función de la altura, va variando, por eso es Z. QH es cuando calculamos en la parte superior del edificio, donde termina. El QH también se utiliza para estructuras que sean menores a 20 metros, es decir, que nosotros no calculamos cómo varía la presión del viento hasta los 20 metros, ¿sí? Cuando si es de 20 metros, podemos hacer directamente con la presión a esa altura, por eso es QH. Si yo tuviera un edificio de 75 metros de alto, entonces QH sería 75 cuando llegue a esa altura. Si yo tengo 52, sería QZ 52, 53. Si quiero hacerlo por metro, si quiero hacerlo por piso, entonces voy sumando, ¿no? Si es 3 metros la altura de cada piso, o 2 metros 90 o 2 metros 70, ya vamos viendo cómo se calcula. Ahora, todos los datos, hemos dicho que B sale del mapa, el KSUD sale de ¿sí? De una tabla. El factor de importancia también viene establecido por tablas. Se determina cada dirección del viento de la categoría de exposición. Hay que categorizarlo para poder calcular el KZ o el KH. De nuevo, KZ está en función de la altura y el KH es cuando se determina a lo más alto de nuestra estructura o nuestro proyecto. Determinar el factor topográfico KZT, que técnicamente de acá viene a ser si es colina en una, en dos direcciones, ¿sí? Y hay K1, K2, K3 para poder calcular KZT, ¿no? El paso 4. Ahora, si se fijan acá, el 5 es el que nosotros vamos a ver, que es el coeficiente de efecto de ráfaga, se llama G o GF, ¿no? Y ahí dice, para estructuras rígidas se toma 0,85, caso contrario se puede recurrir al anexo B de esta norma. Eso es lo que vamos a ver ahora. El anexo B
¿sí? Nos da los procedimientos para poder determinar con precisión cuánto vale G, tanto para estructuras rígidas como para estructuras flexibles. Flexible es para frecuencias menores a 1 Hz y rígidas son frecuencias superiores a 1 Hz, ¿sí? Entonces tenemos para los dos procedimientos, pero ahí nos dice si es rígido podemos utilizar 0.85, veremos ¿sí? por qué nos dice 0.85. Luego dice determinar la clasificación de cerramiento, ¿no? 5.7. 7, determinar el coeficiente de presión dinámica. Esto es sencillo. Este también vamos a verlo, nos falta, ¿no? De acuerdo con el tipo de estructuras, y luego nos vamos al capítulo 7, 8, 9, ¿no? Para poder sacar ya los parámetros de los CP. Entonces, QZ, que sería la presión dinámica, podemos tener todos los valores, ¿sí? Y es sencillo. No entra la configuración del edificio todavía ahí. ¿Dónde entra la configuración de nuestro proyecto o de nuestra estructura? Ya va a ser para determinar estos parámetros, ¿sí? Estos de acá. Estos. Los CP. Eso ya va a ser en función si es el capítulo 7, si es el capítulo 8, 7, 8, 9, 10 y 11. Y además va a variar si es pared y si es cubierta, si está barlovento, sotavento, si es pared, ¿sí? Tiene eso. Si es interno, si es externo, ya eso nosotros tenemos definido con esto también. Ahora, vamos a ver, después se determina para P y F. Listo, belleza. Entonces, hemos visto que está el KD, que está en función de una tabla, ¿sí? El factor de importancia, también hay una tabla que es parecido a lo de sismo, ¿ven? Y ahí está un resumen de cuántos son los factores de incremento por la importancia del edificio. Estamos haciendo un resumencito de lo que hemos visto ayer. Categorización de exposición, tenemos que ver dónde va a estar ubicado nuestro proyecto o cómo es la configuración del terreno, porque puede ser que no sea un centro de ciudad, sino pueda ser un lugar con bastante tipo montañoso, ¿no? Puede tener varias irregularidades. Ahora fíjense acá que dice estructuras mayores, se tener en cuenta posibles efectos de acanalamiento y presiones dinámicas incrementadas debido a edificios o estructuras se localizan en la estela de edificios adyacentes. Zonas urbanas, suburbanas, ¿no? Por aquí nos dice áreas para las cuales el terreno preventivo de función B prevalece. ¿Ven? Hay unos datos tanto de tipo de lugar donde va a emplazarse y también una parte, el tema de la orografía o cómo es el terreno. Ahora, de nuevo nos habla sobre edificios de baja altura y los otros, ¿no? Los de baja altura, recuerden, es a menos de igual a 20 metros o la altura tiene que ser menor al lado más, al ancho en planta de nuestro proyecto, no puede ser más, ¿sí? Hasta 20 metros o ser menor que el ancho de nuestro proyecto. Entonces, con eso dijimos que solamente se calcula a QH. Si su proyecto es 15 metros, no supera los 20, entonces directamente es 15 metros. Con 15 metros calculamos cuánto es el QH y luego determinamos qué forma tiene nuestro proyecto, ¿sí? De la estructura, y podemos ser capítulo 7, 8, 9, 10 u 11. ¿Sí? Bien, aquí tenemos el coeficiente de exposición, porque teníamos que decir si era A, B, C, D, y tenemos que ver si es caso 1, caso 2, caso 1, caso 2, ya viene dado, ¿ven? ¿Sí? Noten ustedes que hasta los 30 metros es fijo en el caso 1, aquí para los 20 metros no varía tanto, algunos que sí, pero a partir de 30 metros para arriba ya se complica. Ahora, notarán ustedes que en esta norma vamos a ver que tiene 150 metros, ¿sí? Hasta 150 metros nosotros tenemos el valor establecido. Bien, vámonos por acá. Si quiero yo calcular ya, no usar la tabla, sino utilizar una formulación, y esta es importante porque el software no utiliza la tabla, utiliza estas fórmulas, donde dijimos que parte de esos parámetros que nosotros necesitamos los tenemos acá.
que serían estos dos. ¿Sí? Esos dos los tenemos ahí. Entonces podemos utilizar tablas para poder sacar los valores del KZ. Ahora, fíjense que ahí tenemos definido qué es caso 1, técnicamente estructuras menores a 20 metros, y el caso 2 serían para estructuras que ya sean por encima de los 20 metros. Entonces tenemos que ver si es caso 1 o caso 2. Normalmente los galponcitos que nosotros hacemos o las escuelas, ¿sí? Porque vamos a hacer, siempre nos va a tocar una escuela o una casa. Las escuelas son de 2 plantas. Entonces, si le ponemos 3 metros 40, como nos dice la alcaldía, ¿no? Yo vengo acá y le digo 3 metros 40, más unos 60 centímetros que tiene unos escalones, porque las escuelas siempre están en zonas bajas, porque el Curichi que nadie quería lo hicieron zona verde, o lo cedieron así. Entonces ya tenemos 4 metros, más otros 3 metros 40 que pide el Estado también ahí, tenemos 7.4 metros. Más pónganle unos 3 metros más de alto el techo, vamos a decir que es una exageración, ¿no? Tener una cercha de 3 metros de alto. Pero vamos a decir que tenemos 3, lo sumamos. Entonces tengo 10.4. Entonces, en estos casos de estructuras pequeñas, que es lo que normalmente nosotros vamos a tener, podemos utilizar, cuando hablemos de cubiertas, ¿listo? Cuando hablemos de cubiertas, podemos utilizar calcular directamente la presión HQ, la presión dinámica QSUH, ¿sí? QSUH, directamente para la altura total que nosotros tenemos. Ni siquiera es la altura total, cuando ustedes vean las gráficas, no es hasta la cumbrera, es la altura promedio, o sea, la mitad de la cercha, y se saca cuánto es la altura. Están los grafiquitos en la norma, es bastante sencillo poder establecer todos los parámetros. No hay nada que nos falte ahí. Bien, si seguimos, este era el factor topográfico y ahí dijimos K1, K2, K3, pero lo bueno que está establecido cuánto es K1, K2 y K3 y en función, ¿sí? Si corresponde o no corresponde, ¿sí? Si corresponde o no corresponde en función de la forma del terreno, si nuestra estructura está arriba, si no está intermedia, si está más en la planicie, todo eso nosotros podemos determinar acá con estas tablas con K1, K2 y K3. Simplemente hay que seguir la formulación. Ahora, el caso Z, fíjense, ahí de nuevo está. Recuerden que está por categorías. Este es para exposición C y este es para exposición C. Entonces, tiene que establecerse A, B, C, D, si no me equivoco, los tres. ¿Sí? Entonces están las formulitas y con eso técnicamente nosotros tenemos ya todos los parámetros para calcular la presión dinámica QZ. ¿Sí? QZ. Entonces hemos establecido, dijimos, importancia, velocidad del... ¿Sí? Vamos a ver por acá. Hemos establecido la importancia, la velocidad del mapa, este de acá, caso D, que viene a ser factor de direccionalidad. El caso Z sería el coeficiente de exposición y este es el coeficiente de topografía, es decir, que ya tenemos todos los datos, ¿no? Normalmente esto está en unidades internacionales. El otro es, si no me equivoco, es velocidad al cuadrado entre 16. Es una fórmula universal, ¿sí? Determinada de la mecánica de fluidos. Esta formulación, ¿sí? El 013 es simplemente la compatibilización para unidades internacionales, el sistema internacional. Pero si nosotros hablamos del MKS, si no me equivoco, es velocidad al cuadrado sobre 16 para poder determinar la presión Q sub Z. Después ya entran todos los otros coeficientes, ¿cierto? Bien, una vez que establecemos esto, tenemos que pasar ya al siguiente, a la categorización. Aquí, ¿ven? Entonces, nuestros proyectos van a ser prismáticos en base rectangular o cuadrangular. Ahí está, ¿ven? En base cuadrangular. Entonces, es el capítulo 7. Ahora, en esto, para poder determinar cuánto vale P, ¿sí? Cuánto vale P, yo tengo ya establecido este Q y este de acá, y aquí lo tenemos establecido, qué es lo que puede ser. ¿Ven? Es sencillo. Donde Q viene a ser QZ o QH y QI puede ser
QH para paredes, a Barlovento, paredes, y QSUI es igual a QSU Z. ¿Sí? Ahora, el G, que es esto, este es el G, este de acá, lo tenemos establecido ahí. Y ustedes ya lo leímos arriba, y ustedes vieron que nos dice que se adopte si es rígida, 0,85. Si es flexible, y hay que usar el anexo B, pero en el anexo B, que vamos a ver dentro de un momento, tiene tanto para rígidas como para flexible las ecuaciones. Y resulta que, ¿por qué lo mencionamos? Porque el software procura no ir a tablas. Si está la fórmula, se utilizan las fórmulas. Entonces, el CIPE, cuando nosotros queramos sacar la memoria de cálculo, que igual vamos a verlo dentro de un momento, va a darse cuenta que establece la formulación para poder obtener ese valor de G. ¿Sí? Ese valor de G. Entonces, hay una formulación aparte en el anexo B. ¿Cuál es lo novedoso en el capítulo 7? En el capítulo 7, lo novedoso técnicamente viene a ser el CP, este de acá, que viene a ser este. El CP va a estar en función de unas gráficas y unas tablas, donde nosotros vamos a determinar si aplica en la pared, se aplica a barlovento, a sotavento. ¿Sí? Hay cargas positivas, hay cargas negativas. El CP es el que nos va a dar ese criterio. Ahora, este de acá, ¿no? Este de acá, que lo voy a volver a poner en rojo, este de acá es esa parte, justamente, miren, está aquí. Ahí está. El coeficiente de presión interna. Y les dije que este era el responsable de que más bien de 4 hipótesis de viento sean 8. Sean 8. Entonces, normalmente nuestros edificios van a ser edificios cerrados, ¿sí? Porque tenemos edificios abiertos, vale 0. Edificios parcialmente cerrados es más menos 0,55. Y en edificios cerrados nosotros tenemos más menos 0,18. Este más menos es el que es el responsable de que tengamos la siguiente situación. Fíjense acá. Entonces yo voy a tener viento más X, exposición positiva. ¿Listo? Ahí está. Ahora, también voy a tener viento más X, exposición negativa. ¿Vieron? Epa, ¿dónde está? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Y aquí a un ladito yo voy a hacer viento menos X, en la dirección menos X, exposición positiva de nuevo. Y luego acá tendré de nuevo viento menos X, exposición negativa. Ahí están las 4, ¿ven? Ahí están las 4. ¿Y dónde están las otras 4? Belleza, vamos a agarrar. Diremos viento más Y, exposición positiva. Este de acá sería viento más Y, exposición negativa. Y aquí a un ladito faltan las otras que serían viento en menos Y, exposición positiva. Y aquí de nuevo el ultimito, viento menos Y, exposición negativa. Epa. ¿Ven? Ahí tengo hipótesis. 8 hipótesis. Y estas tienen que combinarse con todas las demás. Por eso se hacen más combinaciones. Alrededor de 32 combinaciones tenemos cuando ya hacemos un proyecto de un edificio, que es lo que normalmente nosotros vamos a hacer. Vamos a tener carga muerta, peso propio, carga muerta, que sería el G. Tenemos el Q y tendremos el viento, pero el viento vamos a tener 8 hipótesis y hay que empezar a combinarlas con ellas. ¿No? Los software lo hacen automático, pero yo debo saber por qué lo hace. Y esta es la razón de por qué hay 8 hipótesis y las combinaciones se hacen un montón, haciendo que los cálculos muchas veces sean un poquito más demorosos. Lo otro, por ejemplo, que justamente hoy me visitaron, ¿no?
Yo lo hago con SAP 2000, me dijo la ingeniera. Pues ya sale. Yo hago todo con eso. No hacemos con CIPE nosotros allá, en el departamento donde yo vengo. Oh, yo sé que hacen con eso, sacan un Excel a un Excel y con Excel calculan sus faceros y utilizan el CIPE para sacar los planos. Sí, así hacemos. Bien. ¿Cómo sacan cómo saben cuál combinación con la que van a diseñar? Los software lo que hacen es sacar la envolvente. Para los que ya han hecho el curso de CIPE, se han dado cuenta de que el CIPE genera una discretización de muchos nudos, puntitos, en el largo de la viga que se está diseñando, en el tramo, porque eso se hace por tramos. Entonces, en el peor de los casos, 11 puntos hace el CIPE, ¿no? 11 puntos, hace 11 cálculos con la envolvente, saca los datos de la envolvente. Entonces, hacerlo en SAP 2000, hacerlo en SAFE y después sacar SAP 2000. Esa es la forma como le vienen por defecto de la universidad, sí. Entonces, nosotros en la Gabriel René Moreno salen con CIPE. A diferencia que otras universidades salen puro ETAP, SAP 2000, ¿no? Midas, RAN Element, con eso salen. El problema es que no es práctico. Y ustedes van a decir que ese software es buenísimo. Sí, es buenísimo para modelar, pero si ustedes van a agarrar y van a sacar los esfuerzos a ojo de buen cubero, encogiendo entre esas 32 combinaciones de carga que hay, ustedes creen que van a hacer la envolvente y deben decir, ah, sí, aquí está. No lo van a hacer así. Yo he revisado muchos proyectos. Lo que hacen es a la de Dios según su criterio, según lo que él cree que funciona, sacan unos valores con una combinación y con eso diseñan y ya está el armado. Que no funciona así, no funciona. Lamentablemente hacen un mal uso del software. Semejante software que es buenísimo el SAP 2000, hacen los cálculos de los esfuerzos un espectáculo, pero solamente van a tomar un solo valor y con eso ya armaron las vigas. Y es echar a perder todo el esfuerzo que hicieron en su modelado. Entonces, ¿qué es lo que hace un software como el CIPE? Hace todo, pero hay que saber, ahí me dio la razón. Yo no utilizo el CIPE porque yo no sé qué hace. Sí, pero hay que aprender a usarlo, pues, ¿ven? ¿Sí? Como todo software, yo tengo que saber, pero cómo funciona. Pero debo tener esta base para saber si lo está haciendo bien o no. Él me va a decir, yo hago así, y yo tengo que decir, ah, sí, están las 8 combinaciones, correcto. ¿Ven? Correcto. Ahora, este valor dijimos que es el que hace entonces las 8 combinaciones, y fíjense que el que nosotros vamos a usar para nuestros edificios, técnicamente es ese. ¿Sí? Es ese. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es nuestra incógnita en este punto? Nuestra incógnita, ¿sí? Este está mal, ¿no? Este no es. Este no es. ¿Yo por qué estaría con la flecha roja? Dije ahí. Es este. ¿No? ¿Ven? Ese. El verde es el que nos queda como incógnita y nos dice que hay una figura 7211, 7212, 13, ¿sí? Y las tablas 12, 13 y 14. Es decir, que hay 3 figuras y 3 tablas, ¿sí? Para poder calcular el CP. Y el CP es bastante sencillo, que ustedes lo han debido estudiar en metálicas y en maderas por ley, pasan siempre por ahí. Y eso es el famoso CP. Y todos ya han debido decir, ah, esa es la que nosotros vimos en clase con el ingeniero Lessing Hoyos, ¿no? Esas son, para los que son de la Gabriel, ¿no? Para los que les ha tocado madera y metálica de cualquier universidad, también caen con esta de acá. Y vamos a ver qué tenemos. ¿Ven? Ahí está, me están dando la razón. Belleza. Entonces el ingeniero enseña con toda la ley, sino lo que falta, no solamente en la Gabriel, sino en todas las universidades, a diferencia de España, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Madrid, en la materia del ingeniero Argüelles, que son 2 Argüelles ahí, ¿no? Son primos, si no me equivoco. El avance es sobre norma española y eurocódigos. Ahora se habla sobre eurocódigos y anexos normas españolas, ¿no? Porque ahora la norma española iba primero y después los eurocódigos. Ahora eurocódigo va primero y las normas locales que son españolas pasan a algún anexo. Entonces, en sus avances y en sus libros que ellos tienen, está todo bajo norma. ¿Sí? Por ejemplo, en madera, ¿qué tendríamos que aprender? No tenemos norma en Bolivia de madera, pero sí tenemos
el del grupo andino. Entonces deben ser, esto es del grupo andino, artículo 1, artículo 2, o procedimiento 1, procedimiento 2, ¿sí? Porque se define hasta las escuadrillas que se deben manejar dentro de Bolivia, o sea, dentro de la comunidad andina. ¿Ven? Entonces, de esa manera sería lo más correcto para que ustedes sepan que esto que les enseñó está bien, pero es la ASCE. Ahora hay otro docente nuevo, ¿no? Es muy, muy bueno, el de Metallica, ¿sí? Y si pueden ir a pasar de nuevo ahí de oyentes, les aconsejo, si pueden, hoy tienen el tiempo, ahí está el ingeniero Durán, el que enseña Metallica, ¿sí? Metálica y madera es una sola materia ahora, ¿cierto? Entonces tienen tiempo todavía para poder asistir y ver cómo él enseña. Es otra manera. Ese es puro y duro norma americana y bajo estricto. O sea, los artículos, todo eso les va a indicar. Esa es la forma como él trabaja. Bien, acá nosotros tenemos, dijimos, la ASCI. Van a fijarse que tenemos el básico, que es la planta, ¿no? Y también tenemos la elevación. En un sentido, si tenemos este techo así, y en el otro sentido, cuando sea en esta situación. Lo primero que vamos a ver es esta flecha, miren. Esta flecha acá. Chan, ahí está. Ah, pero no se nota mucho. Vamos a ponerle así, un poquito más gruesito, y le vamos a poner así. Mismo. Esa es la flecha. Esa es la dirección del viento. ¿Sí? Y en planta vamos a tener cargas sobre las paredes. ¿Sí? Sobre las paredes. Y no solamente sobre las paredes que le da el viento de frente. Obviamente que de frente va a haber presión y también puede haber presión o succión en el otro punto, en el otro extremo, pero lo que mucha gente se olvida son las laterales. Existen las cargas laterales que todo el mundo se hace del otro viernes y nunca las incluye. Para poder calcular cuánto es el CP que va a definir el valor a considerar y así determinar cuánto ya es la carga, ¿sí? Porque al final esto es lo que nos interesa, eso, es el P. Entonces va a depender del CP, porque los otros son valores que ya conocemos, el G es un valor único, el Q es un valor que va a estar en función de Z, el QI también va a estar en función de Z, este valor GCPI ya es uno solo, no es la multiplicación de 2, es uno solo que viene a ser 0,55 más menos 0,55, 0, 0,55 más menos y más menos 0,18. Entonces son valores conocidos. El rojo es el único que nos queda. Pero aquí hay que definir si es de la pared, porque aquí tenemos la tabla que nos da los CP para la pared. Y ahí tenemos pared a barlovento, sotavento y paredes laterales. Las tenemos tanto para barlovento, sotavento y laterales. Ahora, en función de quién está eso, L y B. L viene a ser el largo, porque aquí está definido, ven, el largo, y B viene a ser este sentido acá. En el otro sentido será B el otro y L, ven, se puede determinar eso. B y L. Entonces, en función de la relación de B y L, o L entre B diría acá, vamos a poder determinar cuánto es el CP. En barlovento, fíjense acá, directamente es positivo, 0,8. En sotavento son negativos, ¿ven? Menos 0,5, menos 0,3, menos 0,2. Y en paredes laterales, menos 0,7. Y usar con QZ, QZ, QZ. ¿Ven? ¿Está difícil? No, todo está en la gráfica y que se relaciona con la tablita. ¿Sí? Con la tablita. Ahora, ¿qué más? Yo quiero determinar cuánto es ya en el techo. ¿Sí? Ya en el techo. Entonces tenemos para aquellos que tienen un ángulo mayor a 10 grados y tenemos para aquellos que son menores a 10 grados. ¿Sí? El ángulo, la inclinación. Entonces, si nosotros tenemos un edificio, ¿sí? Si nosotros tenemos un edificio, vamos a estar menor a 10 grados. Y si tenemos alguna cubierta,
Sabemos que las cubiertas, en función del tipo en función del material de la cubierta, va a estar la pendiente. Recuerden que en calaminas la pendiente es menor que en la cubierta de teja colonial, ¿no? La teja colonial tiene una pendiente mínima establecida para evitar que absorba mucha humedad por las lluvias y estas tengan más pesos y puedan hacer fallar, ¿sí? Puedan hacer fallar a la cubierta. Por eso tiene una inclinación mínima según el material. ¿Listo? También entra en juego la capacidad de los elementos, porque sabemos a más bajo ángulo los elementos en las cerchas son menos eficientes, ¿sí? Menos eficientes. Pero en realidad el ángulo define el material, ¿sí? El material. Bien, entonces ahí tenemos para mayores a 10 grados y menores a 10 grados. ¿Qué más tenemos? Tenemos para barlovento y tenemos para sotavento. ¿Sí? Barlovento y sotavento, o sea, para las dos direcciones del techo. Y vamos a ver que está en función del ángulo teta, que sería el ángulo de la inclinación de la cubierta, la relación H sobre L. L sería el sentido que nosotros estamos evaluando y H, fíjense que H no es la altura total del techo, les dije, es el valor medio en la altura inclinada, ¿sí? Es la altura media. Ese es H, no es todo. H es la mitad. ¿Sí? ¿Ven? Ahí está acá, clarín. Entonces podemos determinar cuánto es el valor CP para cada condición. ¿Sí? Para cada condición. ¿Se entendió hasta acá? Porque no está difícil, ¿cierto? Simplemente entrar a una tabla. Esto el software lo hace automático para los edificios. ¿Sí? Para los edificios. Y ustedes dirán, ¿hay alguna? ¿Sí? Disculpe, una consulta. ¿Por qué la altura se toma hasta ese punto? Es para sacar un valor medio en ese punto. ¿Sí? Es para eso. ¿Sí? Ahora, recuerden, esa pregunta está buena. ¿Saben por qué? Porque esto es para los sistemas principales de la cubierta, o sea, principales de la estructura. ¿Cuál es el sistema principal en una estructura si estamos hablando de un techo de cercha? La cercha. No es la correa ni tampoco es la calamina o la teja. Esos son componentes y cubiertas. ¿Sí? Entonces, los componentes y las cubiertas tienen otra forma de calcular las presiones para diseñar esos elementos. Si yo voy a diseñar los omega que vamos a utilizar de correa, las presiones que vamos a obtener en este punto, donde nosotros estamos en este momento, no son las correctas. ¿Por qué? Porque para las correas, que son componentes, y las tejas o calaminas, que son las cubiertas, son otra formulación, o sea, tiene otras tablas y tienen otra sectorización, ¿sí? Tienen otra sectorización en la norma. O sea, hay que tener cuidado ahí. Por eso nosotros, cuando vemos un proyecto donde han colocado toda la estructura metálica de las cubiertas, siempre revisamos. Tu correa no va a valer con estas presiones que has puesto. ¿Por qué? Porque todo el mundo agarra no agarra la otra. ¿Sí? Entonces, para el diseño por más que haya puesto correas, pues belleza, que lo modele. ¿Sí? Pero el cálculo de esa correa no vale. ¿Por qué? Porque no es la presión con la que se debe diseñar. La cercha sí va a valer porque es la presión que se utiliza para los sistemas principales resistentes a la fuerza del viento. Dice, ¿no? Coeficientes de presión externa, aquí Cabalingo también lo dice. Ahí está, ¿ven? Coeficientes de presión externas para sistemas principales resistentes a fuerzas del viento. No correas, que son componentes, y tampoco nada de tejas ni calaminas, que son cubiertas. ¿Sí? Ahora, dijimos que este de acá se podía calcular. ¿Sí? Ese lo podemos calcular. Recuerden que es 0,85 para estructuras rígidas, dice, ¿no? Ahí está. Ese es el anexo P. El anexo B nos refería para estructuras flexibles, porque para rígidas dice que hay que utilizar 0,85.
¿no? Pero en el anexo B está para los dos tipos de estructuras, las rígidas y las flexibles. Recuerden que las rígidas son para frecuencias por encima de 1 segundo y para aquellas por debajo son flexibles, ¿sí? Edificios altos. Ahora, fíjense que, como les dije, ¿por qué estamos viendo esto? Porque debería ser, vamos a la tabla y listo, ¿no? El software va a utilizar el CIPE, que es el programa que nosotros estamos usando porque es el único que tiene las normas bolivianas. Vamos a ver que él utiliza toda esta formulación para poder determinar cuánto vale G, ¿no? Porque ahí dice, ¿no? Para estructuras rígidas definidas en el capítulo 2, el factor de ráfaga es que se debe adoptar es 0,85 o se determina mediante esta expresión. Y esta es la misma tabla, si ustedes se recuerdan, esto ya lo hemos utilizado, pero solamente estos dos valores de acá, ¿sí? Esos dos valores. Eso, para el QZ, ¿no? El QZ, sí, el QZ, ¿no? Para ese, para el coeficiente de exposición. Ahora, los demás valores, aquí tenemos, ven, tenemos cuánto vale Z, aquí tenemos, a ver, aquí está cuánto vale C, ahí tengo cuánto vale C, aquí está el alfa, todos los valores que tenemos están establecidos ya, de estas formulaciones están establecidos acá, ¿sí? Ahí están establecidos. Entonces, yo puedo sacar de esta tabla y poder utilizar no un valor fijo de 0,85, sino poder determinar cuánto realmente es el valor. Eso en estructuras rígidas. Será más importante en estructuras flexibles, este de acá, porque en estructuras flexibles dice vaya al anexo B. Entonces, en estructuras flexibles estamos viendo que hay unas formulaciones para determinar cuánto vale el G. Este de acá. ¿Ven? Está larga la fórmula, ¿cierto? Pero simplemente reemplazar valores. ¿Sí? Es simplemente reemplazar valores. Entonces, esto lo va a hacer automáticamente el software. Pero yo tengo que saber que sí hay eso y yo lo puedo hacer a mano. Lo interesante es que el software ¿qué se llama? Fue algo de anotarlo, que normalmente el software sacaba, lo primero era España. O sea, primero sale para España y después sale para los otros países. Toda mejora que se hacía era para España primero y después los demás. Después estaba la norma americana, los que más vendían, ¿no? Y después Bolivia. Al final, vamos a decir. Pero lo irónico es que estas mejoras que se hicieron para sacar las memorias de cálculo paso a paso y le saltaron a las normas de viento, como nosotros lo enviamos, la norma de vientos, los españoles le dieron prioridad a Bolivia. En ese tiempo, Bolivia era el país donde más se vendía. Se vendían más licencias en Bolivia que cualquier otro país de Latinoamérica en ese tiempo. ¿No? Entonces los españoles dijeron, bueno, ese es el país que más rentable es. Nos mandaron su norma y resulta que salió esta mejora donde nos daba paso a paso, que es la que vamos a ver dentro de un momento, ¿sí? Paso a paso, artículo por artículo, y salió primera vez que sucedió eso en su forma de trabajar de ellos. Salió para los países del extranjero y España quedó atrás. ¿Por qué sucedió eso? Porque en España había la crisis del ladrillo, o sea, se cayó todo el tema de la construcción, quebraron bancos. Entonces, muchos españoles, lo que ya varias veces les había pasado a ellos, ¿no? Tuvieron que salir del país. Entonces, la política de la empresa cambió, entonces dijeron primero para el exterior y luego para España. Y dentro de los primeros países que se habilitó esta justificaciones, ¿no? Paso a paso fue para Bolivia, irónicamente, ¿no? Yo siempre me acuerdo de eso, porque todos los españoles dijeron, oh, ¿y no salió para la norma española, para la norma de viento de España? No, no salió. Después lo ponemos. Y se quisieron morir ahí los españoles. Pero al final no estaban calculando en España. Los mismos españoles estaban trabajando para Latinoamérica, para el África,
para esos lados se fueron. Todo español sueña con irse a Alemania. Es como nosotros, ¿no? ¿Dónde queremos irnos? Brasil. ¿No? Hablan portugués. ¿Dónde queremos irnos? A España, ¿no? A trabajar. Australia, algunos que hablan inglés. ¿No? Que Australia está más complicado ahorita. Pero todos nuestro sueño, o sea, vamos a ir a España y si trabajo en España de ingeniero, ya la hice, voy a decir, soy ingeniero en España. Los españoles también tienen su sueño, ¿no? Ser ingenieros en Alemania. Ese es un español que diga, yo trabajo de ingeniero civil en España, en Alemania, siendo español, todos dicen, se escapó. ¿Sí? Entonces, no todos los ingenieros pueden ir a Alemania. Entonces, han venido a Latinoamérica, cabalmente en esos tiempos se estaba haciendo preparando Brasil para el Mundial de Fútbol, para las Olimpiadas, entonces había harto trabajo acá. Ellos vinieron, un montón se vinieron para Latinoamérica, otro montón se fue a Marruecos y los que más avesados se fueron más abajo en el África, ¿no? Conozco varios amigos que están ahí, ¿no? Se fueron a Marruecos, se fueron ahí a Sierra Leona, en esos sectores. Creo que hay un boliviano todavía de civil, de la Gabriel René Moreno, que está en Sierra Leona trabajando. Y si lo buscan en el mapa van a darse cuenta dónde es. Bien, entonces en ese tiempo se hizo esto. Se implementó la norma de vientos. Sí, la norma de vientos. Lo más triste es que me fijo y el mío no salía la norma de vientos en mis llaves. Le digo, pero ¿por qué no sale la norma de vientos? Sí, porque es nueva, me dice. Y cuando es una norma nueva se paga $105 para tenerla. Entonces tuve que pagar $105 para que se me habilite, ¿no? Cuando salga la 2022, ingenieros, nos van a cobrar. No. Cuando se pone por primera vez una norma, sí cobran. Las actualizaciones no. Directamente van sin costo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Fíjense, este es un proyectito de 13 pisitos, ¿no? Al cual le hemos aplicado las cargas de viento. 14 pisos, con la planta baja contada, porque tiene 13 pisos más planta baja son 14. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acciones según el viento. Fíjense, esto de acá define si va a haber barlovento y sotavento. Porque esto normalmente se deja así. Me tocó un caso, por ejemplo, que tenía un edificio así, ¿no? Tenía un edificio así y ya hecho, y el mío estaba acá. Ahí. ¿Sí? Estaba ahí. Entonces, sí tengo en barlovento presión, pero en sotavento no tengo porque está apegado al otro edificio. ¿Cuáles edificios son esos? 7 Calles, La Ramada, ¿sí? Cuando vayan al exterior van a darse cuenta que los edificios se han construido uno al lado del otro, uno al lado del otro. Entonces, en esos casos no va a haber. Es ahí donde yo tengo que ver dónde no se va a aplicar esa carga y yo puedo ponerle 0. Puedo ponerle 0. Lo normal es no cambiar para que se considere, pero si nosotros quisiéramos ser finos en esa cuestión, podemos ver esa situación. ¿Sí? Podemos ver esa situación. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos en esta silla, esta de acá, necesitamos colocar cuánto valen X y cuánto valen Y. Entonces, ¿qué es lo que me está preguntando? Lo que me está preguntando acá es cuánto es en esta dirección lo que corresponda, ¿cierto? Espérenme un momento, le ponemos así. Si este es Y, ponemos Y. Si este es X, ponemos en X. Pero resulta que esta medida es solamente hasta el primer piso. ¿Eh? Entonces, del primer piso ya se reduce y se hace esta medida y esta medida. Luego más arriba vuelve a reducir y se hace esta medida. Es todo en planta. Y esta medida. ¿Ven? Y de ahí se mantiene fijo toda la altura y aquí vuelve a cambiar un poquito, ¿no? Y aquí también va a ser esta medidita por esta medidita chiquitita acá. Y de nuevo aquí otra medidita y otra medidita. ¿Para qué me pide que yo defina esos valores en planta y en función de la altura? Porque por cada piso se debe colocar, ¿sí?
es para poder determinar cuántos van a ser los anchos en banda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con eso se va a calcular la presión. ¿Sí? Con eso se va a calcular la presión, o sea, las cargas. Entonces, en función de las bandas, se calcula cuánto de las cargas son, tanto en X como en Y, exposición positiva, exposición negativa. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ese parámetro. Ahora, ¿qué más tenemos? Este otro nos da algo sencillo, que es la categorización, que sería la importancia de su edificio. ¿Sí? De su edificio. Después, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos cuánto es la velocidad. Para eso tenemos ¿sí? Tenemos un botoncito para poder escoger qué lugar es, o nos vamos al mapita y de ahí aproximadamente sacamos dónde está ubicado y ponemos el valor, ¿no? Pero normalmente utilizamos la flechita donde está la tabla y buscamos la ciudad donde nosotros vamos a diseñar. ¿Dónde nos va a tocar usar el mapita? Seguro cuando nos toque alguna alcaldía y tengamos que diseñar un tanquecito. Si nos vamos a Charagua, ¿no? Ahí no está Charagua, todos los lugares de Charagua, y en Charagua hay lugares que son bien, bien complicados, ¿no? El viento allá es olímpico y ha tumbado varias veces ya tanques. Los tanques se han deshecho, ¿no? Entonces, si yo tengo que aproximar, buscar en el mapa, ver la isolínea y sacar el valor, ¿sí? Sacar el valor. Ahora, el tipo de estructuras. Y el tipo de estructuras que tenemos acá ya es para ver si el sistema estructural que estoy utilizando. ¿Ven? C sería el que estamos puesto acá, que serían estructuras de contraviento construidas por pórtico y hormigón. También tenemos por tabiques, que serían de muros, de cortantes. Entonces, yo tengo que ver si es A, B, C o D, que sería el sistema estructural que yo estoy optando. ¿Qué más necesitamos? La categoría de exposición, si es A, B, C o D, que sería centros urbanos, centros de grandes ciudades sería el B sería zonas rurales, ¿no? O suburbanas. El C ya dice que son zonas urbanas y suburbanas, ¿no? El B. El C ya vendría a ser zonas rurales o onduladas y el D vendría a ser zonas costeras, ¿no? Que sí o sí el viento corre por encima del agua. Dice específicamente que debe haber un espejo de agua, dice ahí en D. Después, ¿qué más viene? El factor de topografía, orografía del terreno, el KZT. Y aquí tenemos, si le digo llano, es plano y listo. Si le digo escarpadura, colina 2D, colina 3D, nosotros ya tenemos que poner los parámetros y cuando yo escoja esto va a salir el dibujito correspondiente para poder establecer cuánto es K1, K2 y K3, que K1, K2, K3 son parte que se utiliza, son variables que se utilizan para poder calcular el KZT, que sería el de topografía. ¿Ya? Ahora, todo esto lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Técnicamente, ¿qué es? Son cargas, ¿sí? ¿Dónde está? Son cargas de viento. Cargas de viento. Estas cargas de viento, se supone que... pero me caso con esto. Esto son pequeñitas, va agrandando un poquito, va agrandando un poquito, va agrandando un poquito y es, ¿sí? Exponencial este asunto que es lo que estamos viendo acá. Es exponencial. ¿Sí? Es exponencial. Obviamente que el edificio, si reduce de tamaño, va a ser un poquito más chica las cargas, pero la carga dinámica, el QZ, va a ser exponencial, por eso es delicado el tema del viento. Ahora, como estos son fuerzas horizontales, ¿sí? Como estos son fuerzas horizontales, inevitablemente yo tengo que hacer un análisis de segundo orden. Ahí está. El análisis de segundo orden es el que yo les expliqué hace 2 clases atrás, ¿no? Cuando la estructura es intraslacional o traslacional. Y dijimos que era muy complicado clasificarlo con las formulaciones que se establecían en norma europea. Entonces, se parte del concepto de índice de estabilidad de la ACI
se hace el método P-delta simplificado, es un método simplificado que hace un análisis de primer orden para obtener los efectos de segundo, que es el método de P-deltas. Con eso nosotros determinamos el famoso gamma Z, ¿no? ¿Se acuerdan? Y ahí el gamma Z, si ustedes recuerdan, el gamma Z, para que la estructura sea intranslacional tenía que ser menor o igual a 1.10. Entonces, para poder hacer este análisis, que el software lo haga automático, yo tengo que habilitar eso con efectos de segundo orden. Donde me va a preguntar, ¿quiere habilitarlo? Sí, lo tiqueo. ¿Y qué más me va a preguntar? ¿Cuánto es el factor de amplificación de desplazamientos? Y nosotros, si recordamos, el factor de amplificación o de amplificación de desplazamientos generados por las cargas horizontales, que en este caso va a ser el viento, en norma española es al 50% de la fisuración, la inversa de eso es 2, el factor sería 2. El promedio de fisuración, de grado de fisuración, de fisuración e inercias que tenemos en la norma americana es el 40%, el promediado, ¿no? ¿Cuánto sería el factor de amplificación para aplicar el método P-delta? La inversa de 0,4 es 2.5. ¿Y cuánto era lo de los brasileros? 1.43, con un grado de una inercia y un grado de fisuración que nos va a dar una inercia de promedio del 70%. Entonces, es ahí donde yo habilito el análisis de segundo orden mediante método simplificado, que es el P-delta, y debo establecer el coeficiente de mayoración, ¿sí?, de los desplazamientos. ¿Sí? De esa manera se hace. Entonces, esta es la parte básica. Cuando nosotros tenemos eso, el software ya calcula todo automático. ¿Y qué es lo que me va a dar el programa? Porque yo tengo que saber al final qué es lo que hace, ¿cierto? Ya sé qué es lo que establece la norma y veo que el software lo hace completo. Bien. Ahora la cosa es que haga lo que está en la norma. Fíjense, ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos el informe justificado de qué es lo que hizo conforme a la norma boliviana. Ahí tenemos la norma boliviana, miren, ahí nos da y nos dice, listo. Norma boliviana, la 5003, parte 1, porque es donde están los artículos, ¿ven? Parte 1. Y también nos dice el método de cálculo del procedimiento analítico conforme al capítulo 5, donde estaba paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 9, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Fíjense que establece la velocidad del viento, según lo que nosotros hemos puesto. La categoría también es datos, o sea, todos estos son parámetros de datos que se han colocado. ¿Ya? Se han colocado. Ahora, lo importante que a nosotros nos interesa y que nadie lo mira, y muchos me dicen, ingeniero, ¿cómo con el viento? Porque el viento en las normas no dice X y Y, dice 0, 180, 90 y 270. Aquí estamos viendo esto. Nadie le da importancia a eso y todo el mundo después pregunta. ¿Sí? Le vamos a poner con color verde para que se note chillón ahí. Ese. Entonces, el sentido X, 0 es más X. 180 es menos X. En Y, 90 es X positivo. 270 es Y negativo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos X y Y. ¿Listo? X y Y. ¿Por qué hacemos eso? Porque cuando nosotros coloquemos si queremos hacer, por ejemplo, una escuela y vamos a hacer sus techos, en sí lo hace automático para los edificios prismáticos, que es lo que es nuestro tema. Pero en el caso que ustedes tengan una casita o una escuela, van a tener una escuela en forma de L, en planta, ¿no? O en forma de H, si es una escuela más grande. Entonces, ustedes tienen que establecer cuál es X y cuál es Y. Y en función del sentido que estén analizando el viento, ustedes van a saber si es 0, 180, 90, 270 y podrán definir adecuadamente cuál es X y cuál es Y. Y de esa manera ustedes van a cargar el viento sobre su estructura metálica. Eso siempre se chipa a la gente. ¿Sí? Siempre se chipa a la gente. Entonces, ahí podemos ver cómo el software nos da esa pauta de qué es X y Y, pero la gente, repito, ni lo mira.
más fácil es decir, no hay, ¿no? Yo tengo varios casos de eso. Mando los planos y dicen, no, no hay el plano, no hay el detalle del ascensor. Me llama el arquitecto y me dice, ingeniero, mire, yo le pagué bien. Pero si está eso, le digo, espéreme un momento, paro mi auto, tengo todos los PDF en mi celular, ¿no? Reviso, es la lámina 11 de 73. En la 11 está. A ver, lo voy a mirar un ratito. Ya, ingeniero, ¿sabe qué? Deme un momento. Los trato porque me hace llamar la atención sin justificativo, ¿se dan cuenta? Y a ustedes les va a pasar lo mismo. La gente lo ve más sencillo decir, no hay, y para que le reclamen a uno. Y uno con la reclamada le tiene que dar la coordenada, es la lámina 11 de 73. Ahí está. Y eso me pasa todo el tiempo, ¿no? Pero a esa ocasión yo me acuerdo porque el arquitecto se molestó, porque me trató de que yo no había cumplido sus expectativas, vamos a decirlo así, ¿no? Y por lo que yo le había cobrado. No hice un buen trabajo. Pero ahí estaba la información. Entonces, ya cuando visité su oficina, ya me la contaron que un poco más saca el cinturón y las cimbroné a las dos, ¿no? Era una ingeniera y una arquitecta. Que por panchas, por no revisar, dijeron, no hay. Entonces, esas cuestiones son clásicas. Entonces, este XY también es un clásico que a ustedes les va a decir, no, no dice dónde está el X, dónde está el Y. Ahí está. ¿Sí? Bien, entonces, veamos acá, ahí están los anchos de banda, que son datos que ustedes tienen que colocar, los coeficientes de la acción, si hay en barlovento y sotavento, ¿ven? Ahí está. Tenemos la presión dinámica, que está la fórmula igualingo, que es la que nosotros tenemos en la norma, que acabamos de ver. Ahí la tenemos, ¿ven? Ahí está. Y ahí están los valores, miren. Y dijimos que el K sub Z no lo hace por tabla, ¿cierto? Les dije que lo hacía por ecuaciones. ¿Sí? Lo hace por ecuaciones. Fíjense que de la tabla para las ecuaciones, para poder determinar con las ecuaciones, necesita de algunos datos, les dije. Esos datos nosotros es alfa y ZG, y ahí tenemos el valor de alfa y ZG. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ahí tenemos todos los valores. Miren, aquí tenemos, yo le voy a poner así. Este es 0 y 180 grados. Estos amarillos serían X, tanto positivo como negativo. ¿Qué más tengo? Tengo a 90 grados, que sería y menos Y tengo acá. ¿Ven? Tengo X en los dos sentidos, Y en los dos sentidos. Y acá, si se fijan, ha calculado no por metro, sino por piso. Obviamente que él tiene cuánto es la cota para cada piso. ¿Sí? Él tiene la cota para cada piso. Entonces, para cada piso viene dándome todos los valores. Bien, ¿qué más hace? Van a darse cuenta que arriba en la tapa dice 0812, 812, 812, 812 y ese famoso 812 que es técnicamente es el caso H. Bueno, ahí no sé, ese está medio pelezando, ¿no? Vamos a darle por acá y ponemos esto. No tiene más colores para escoger. Es un software chiquitito alemán para escuelas este de acá. ¿Sí? El que utilizo para garabatear, para marcar la presentación. Entonces, ahí estamos viendo, ven, que sería el KH. KH. El topográfico dice que vale 1 porque no lo hemos definido, es plano. Entonces, la presión dinámica por planta es la que viene a continuación. Entonces, vamos a ver por acá. Y aquí está Q sub Z. Ya determina Q sub Z para cada piso y para cada sentido, tanto en X como en Y, positivo o negativo. Y aquí está el QH, que vendría a ser para la altura de la tapa del tanque, sería el más alto. Y ahora es lo que acabamos de ver hace un momento, determinar en función de la figura en planta. Y aquí ustedes están dándose cuenta que establece el capítulo 7 con planta cuadrangulares, dice, ¿no? Cuadrangulares. Entonces les dije que el que nos interesa para nosotros en los edificios sería el
7. Entonces, en función del capítulo 7, va a determinar, ¿sí? Va a determinar cuánto vale G. Y si se fijan, coeficiente de presión de Barlovento, coeficiente de presión de Barlovento, están todos los valores, miren. Y aquí está calculando ya cuánto es el factor de efecto de ráfaga. Y está calculando que normalmente nosotros en edificios tenemos que estar por encima de 1 segundo. Tener por debajo de 1 segundo es riesgoso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Determina cuánto vale el G con el procedimiento para estructuras rígidas. ¿Sí? Rígidas. El factor de efecto de ráfaga. Ahí está paso a paso con las fórmulas que nosotros acabamos de ver que están en la normativa. El software me muestra hasta el artículo, si se fijan, de la norma. Ahí está el artículo de la norma. Me dice dónde y el anexo B1, ¿no? Eso es lo interesante. Si ustedes no averiguaron o no pasaron clases con norma, guiado en norma, con el CIPE ustedes van a poder agarrar y aprenderlo. Si a ustedes les toca irse al Brasil, como había uno de sus compañeros, ¿no? Yo no sé cómo es la norma brasilera, no sé, no la conozco la de viento. La voy a bajar, las normas brasileras las tendré en un monitor y en el otro puedo, o lo divido en dos si tengo uno solo, y agarro en CIPE, hago una casita cuadradita o rectangular, le meto las cargas, ¿sí? Y ya puedo ver cómo hace la norma de viento, paso a paso, porque nos da artículo por artículo. Y si ustedes quieren diseñar las vigas y demás, ahí está paso a paso también las vigas, las columnas, las zapatas, ¿no? Se puede, ven, técnicamente fuera de la universidad hay que estudiar más todavía. ¿Por qué? Porque en función de lo que yo sepa hacer, es cuánto es lo que voy a ganar. Aparte que me tiene que gustar lo que yo hago, mi oficio. Bien, ahí están los parámetros, ¿sí? Todos los parámetros que ha utilizado para determinar. Y aquí está la presión de diseño por planta. Y ya tiene establecido cuántos son los valores de P. Recuerden que P es el que toma en cuenta todas las condiciones. Después, ¿qué más hace? Porque la norma nos dice hay que determinar cuánto vale P o F. P es una carga, ¿sí? P es una carga en toneladas por metro cuadrado. Y F es una carga puntual, es decir, es una resultante. ¿Y en esto qué es lo que va a entrar? En esto va a entrar cuánto es P, el área, ¿sí? El área de la banda, que se va a tomar en cuenta, y el coeficiente aplicado de la acción del viento, el coeficiente de forma. Entonces, ahí recién determina cuánto es la fuerza. ¿Y por qué tiene que calcular una fuerza puntual, una resultante, no una fuerza por metro cuadrado? Cuando nosotros hacemos cubiertas, sí colocamos superficies de presión, es decir, cargas superficiales que representan las presiones o las succiones que nos dan el viento, ¿sí? Valores positivos, valores negativos. Bien, eso hacemos cuando tenemos cubiertas, pero cuando tenemos nosotros edificios, y eso se analiza en análisis matricial de estructuras, creo que no llegan ustedes hasta ese punto, ¿no? En análisis matricial de estructuras hasta calcular con viento. Creo que no llegan ni a tomar en cuenta la rigidez a corte, ¿cierto? No toman en cuenta el corte. Directamente manejan con inercias simples, o sea, con rigidez a flexión, no a corte. Entonces, llegar a viento solo hay que darle un empujoncito más. En el libro de Wilson Alemán, que es, ustedes todos lo conocen, ¿cierto? Sí. Entonces, su libro de matricial está buenísimo porque son una recopilación de unos 5 libros. Pero hay un libro de un colombiano de análisis matricial de estructura que no es tan detallado como el del ingeniero alemán, ¿sí? Pero en la parte del viento sí está bien detalladito. En la parte operativa compleja, vamos a decir, hay uno cómo se compacta la matriz
de rigidez, ¿no? Es que nosotros utilizamos la banda y después usamos la media banda, ¿cierto? Y después a media banda la volvemos una matriz y a esa matriz le vamos aplicando, ¿sí? Todos los procesos, las operaciones, pero tiene unas reglas que tenemos que hacer, ¿no? Para poder hacer óptimo, hacer más rápido el trabajo. El tema de considerar las cargas de viento se lo hacen a través de el, ¿qué se llama? A través de un algoritmo donde se coloca la fuerza horizontal, la resultante del viento, que va a ser una fuerza horizontal, ¿no? En el baricentro, ¿sí? Y hace un punto ficticio y de ahí se reparte las cargas, su efecto hacia las columnas. Entonces, el procedimiento de análisis matricial de estructuras con cargas horizontales, que normalmente será el viento, ¿sí? Tiene una formulación y un algoritmo, y que ese se basa en un punto ficticio por planta, donde va a aplicarse esa fuerza y se va a distribuir a cada columna. Eso es lo que se hace. Por eso el software utiliza esto, que nos va a dar la fuerza total, ¿no? El P, que sería la resultante del viento en cada sentido. ¿Sí? En cada sentido. ¿Se entendió hasta acá? Aquí tenemos, fíjense que tengo para 0 grados, para 90 grados, para 180 grados y para 270 grados. ¿Ya? Se tiene. Entonces, es cuestión, yo tengo un caso de un alumno que se ha puesto a calcular exacto esto. Ha hecho el ejemplito y se ha puesto a calcular. Y me decía, aquí no lo entiendo, no sale. Mira, esto es así y ahora te sale el mismo valor, ¿no? O sea, él no confiaba en el software. Aunque lo veamos paso a paso, él se ha puesto a hacer uno a mano, ¿no? Para poder convencerse que sería lo más correcto que deberíamos hacer todos. ¿Sí? Que deberíamos hacer todos. Siempre tenemos que hacer algo, tal vez algo se le ha escapado al programador, ¿sí? Siempre, en todos los software hay eso, por eso se actualizan o se corrigen, ¿no? Hay bugs hasta en los juegos, ¿no? Lo mismo pasa en los software. Juego es juego. Por tocar una cosa mueven algo y ya no va a estar dentro, no va a cuadrar. Entonces eso nosotros como usuarios lo reportamos. Ese es el problema de tener una licencia pirata. Ustedes no pueden tener el soporte técnico. No saben ni por qué se actualizó. Tampoco reciben el correo electrónico diciendo se ajustó esto al nuevo criterio. No van a tener ese respaldo, ¿no? Ese es el inconveniente, uno de los inconvenientes que tenemos al usar versiones piratas, ¿no? Pero si uno maneja bien, se va a dar cuenta, ¿no? Y si operamos como ese mi alumno, voy a hacer un ejemplo y lo resolveré o lo verificaré, belleza, ¿no? Así tengo más confianza en el software. Recuerden que el mejor software que ustedes puedan tener es el que mejor manejen, el que mejor entiendan. Pueden ser, como yo utilizo el Vectorworks versión 2006, el 12.5 del 2006, el software que utilizo. Tengo el Vectorworks 2023, ¿no? Pero el 12.5 del 2006 lo sigo utilizando porque es el que más me gusta, el más livianito y el que mejor sé manejar, ¿sí? Pero tengo las últimas versiones porque me pasan en todo eso. Los planos siempre me pasan en las últimas versiones. Bien, veamos el tema delicado del periodo fundamental que se va a dar con el tema del viento. Existen formulitas como el tema del sismo, ¿se acuerdan? Hay unas formulitas que son bien sencillitas. Esas están ahí, ¿sí? No pasa nada. Las podemos usar. Cuando esto sea un edificio esbelto, tenga pocos soportes también puede ser, porque puede ser, no es necesario que sea altísimo, puede ser, como dijimos, delgadito y con pocas opciones de colocar columnas, entonces el edificio puede ser flexible, puede tener menos rigidez que uno más alto que él, pero que tenga más elementos, con las mismas dimensiones, pero más alto, pero donde el arquitecto me ha dejado colocar los elementos necesarios para hacer el control, puede ser diferente, ¿no? El chico puede ser más crítico. Entonces, eso nosotros lo tenemos que verificar. ¿Cómo? Calculando su frecuencia. ¿Sí? Calculando su frecuencia. Entonces, existen las formulitas que serían el periodo fundamental y la inversa de este viene a ser la frecuencia que nos los dará en Hertz. ¿Sí? Puedo utilizar la formulita. Ahora, también puedo utilizar métodos
¿sí? Miren, fórmulas aproximadas de Rayleigh. A, fórmulas simplificadas aplicadas a los casos de edificios y viviendas en formas de paralelepípedos. Y métodos exactos. Entonces, este A, que es el que nosotros estamos viendo, viene a ser que el edificio se lo puede modelar, o sea, se lo puede considerar como si fuese un voladizo y se determina cuánto es su deformada, vamos a decir en este caso, porque estaría vertical, estaría horizontal, ¿no? Y en función de esto podemos determinar cuánto es su periodo. ¿Ven? Aquí está. ¿Cuánto es el periodo? Ahora, también puedo hacerlo este de acá. Puedo determinar cuántos son los desplazamientos horizontales. Aplicando esta formulación, puedo determinar también cuánto vale, ¿sí?, su periodo. Una alumna, todos hicieron, me acuerdo que cuando yo les di la tarea, todos hicieron la formulita Michi. O sea, agarramos esta que está AEU y esa le metemos y se resolvió. Hubo una alumna que hizo esto. Y le pregunté cómo lo hiciste. Ah, en inteligencia artificial le dije que me muestre un ejemplo. Y me dio un ejemplo y yo hice el mismo ejemplo y ya le entendí mejor, ¿no? Oh, Leo, ¿no? ¿Sabías que hay un peruano que enseña este método paso a paso con un ejemplito y lo resuelve manualmente, Leo, ¿no? Ah, no, ese no vi, pero el de inteligencia artificial sí me lo hizo. Bueno, por lo menos, o sea, no copió, o sea, usó la IA para poder aprender cómo se hacía el procedimiento con un ejemplo que le desarrolló, ¿no? Y me lo mostró cómo lo hizo, bien detalladito. Fue la única entre 80 y algo que tuve ahí, que es la que se dio esa tarea, ¿no? Me llamó la atención porque por lo menos no hizo su tarea automático, ¿no? Porque la ChatGPT, los otros son para hacer eso, ¿no? ¿Podemos determinar eso? ¿Para qué hacemos eso? Para ver si es menor a un segundo, nos preocupa. Y si a un hertz, nos va a preocupar. Si es mayor a un hertz, no pasa nada. Entonces, cuando sean edificios esbeltos, de poca rigidez, ¿no? Porque no necesariamente estamos hablando que sean altos, ¿no? Esbeltez está en función altura entre el lado más corto y es relativo, ¿no? Es relativo. Vamos a ver la incomodidad que se genera. ¿Sí? Esa incomodidad que se genera, esto pasó en China, este edificio, de la nada, no hubo viento fuerte, sino que ha habido una combinación, ¿sí? Una combinación, que eso es lo que normalmente se pilla en estos casos de estudios, al igual que el puente, había un puente que, ¿han visto el que se mueve y se cae, se rompe y se cae? Antiguo ese video, ¿no? Había otro puente más moderno que se movía, pero no se movía, siempre se movía, o sea, se movía cuando llovía, pero no se movía en todas las lluvias. Entonces, en el análisis que hicieron, determinaron que con unas ciertas características de las lluvias se generaban, ¿sí? Tampoco tenía que ventear harto, sino que se generaban unas caídas del agua por los cables que hacían que entre en resonancia y el puente empezaba a moverse. La solución para eso, ¿sí?, fue hacerle unas espirales para que no se genere ese chorro de agua o esa corriente de agua en el cable, ¿sí?, y no entre en frecuencia. Y con eso se solucionó el puente. Entonces, normalmente no es que tenga que haber ráfagas, obviamente que cuando hay una tormenta el edificio se va a mover, pero cuando el pase, ¿sí?, el edificio se va a parar. En cambio, cuando entra en resonancia y cuando es, ¿sí?, es delicado, fíjense lo que pasó acá. No estaba fuerte el viento. No fueron ráfagas de viento, aún así este rascacielos se tambaleó y provocó pánico en China. El SEC Plaza de Shenzhen es un rascacielos de 70 plantas y 292 metros de altura, cuya construcción concluyó en el 2000. Pero este martes, alrededor de las 13:50 horas locales, la escena desconcertó a miles de personas. Un tambaleo en la torre provocó que las multitudes... No se nota en el video, ¿no? Pero van a ponerle atención arriba, esas dos antenitas que tiene, que son chimeneas, van a fijarse cómo se mueven, ¿no? La gente en el edificio lo sintió, pero en vista, ¿no?,
visualmente se lo nota en esas dos chimeneas que se están moviendo. El movimiento hasta ahora es inexplicable. Las autoridades locales aseguraron en un comunicado que ahí, no se fíjense, encontraron anomalías en la estructura principal. Miren cómo se mueve. En el entorno circundante del edificio. La Oficina de Gestión de Emergencias, por su parte, confirmó que no hubo ningún temblor en la ciudad. La estación meteorológica de Shenzhen reportó vientos de 32 kilómetros por hora al mediodía, una velocidad descrita como normal. Shenzhen es una metrópoli que colinda con Hong Kong, y en este edificio se encuentran varias empresas de tecnología y un centro comercial de electrónica. ¿Sí? Por este caso se estudió, ¿sí? Y el gobierno chino ha prohibido los edificios mayores a 300 metros, porque este es un edificio de los grandes, pero hay muchos más grandes en China. Entonces, la normativa cambió por este evento y no se puede hacer ahorita ya en China a más de 300 metros de altura un edificio, ¿no? Porque eran 32 kilómetros por hora el viento. Entonces, no debería haberse movido de esa forma, ¿cierto? Es porque ha habido una combinación, la cual ha llegado a excitar al edificio y entrar en resonancia, es decir, que solito ha empezado a moverse más. Por suerte, al terminar esa combinación, ya el edificio se paró, o sea, se detuvo, ¿no? Su movimiento. Pero es peligroso porque él va incrementando, y fíjense que la gente lo sintió y todo el mundo peló, ¿no? Vamos a ver acá. Este es otro edificio, pero este ya es en Brasil. Pero este sí fue por una tormenta. ¿Se acuerdan que les dije que los brasileños calculan con un factor de estabilidad de 1.20, ¿cierto? 1.20. ¿Por qué? Porque a partir de 1.20 para arriba se mueve demasiado. Este edificio tiene un factor de estabilidad de 1.25 y fíjense lo que pasó con una tormenta. Ahorita van a ver, mire. Cada departamento tiene uno de esos, ¿no? Son de lujo. Bien, entonces estos edificios, ustedes dirán, pero no tiene esa pepa gigante arriba o ese bloque de hormigón que está sincronizado. Esos sistemas son de la época de la cachaña, ¿sí? De la época de la cachaña. ¿Que se hizo en el Taipei 111 y es algo turístico? Sí, pero ya no se hace eso. Ahora, eso es para un edificio de súper alto, ¿no? Más de 80 plantas. Este que ustedes están viendo tiene 45 pisos, si no me equivoco. Este de acá en Brasil. Para esas alturas no se ocupa esos sistemas especiales, ¿no? Y además son antiguos, son sistemas ya técnicamente, son tecnificados, es decir, que ya no es necesario poner una pepa gigante de acero arriba que sea sincronizada, sino se hace la instrumentación electrónica del edificio y se coloca unos sistemas especiales pequeñitos con amortiguadores que ellos van trabajando y haciendo que el edificio no se mueva por más viento que venga, ¿no? Eso es lo que se hace ahora. Pero ese tipo de instrumentación y de equipos especiales se ve en una materia de optativa en la Politécnica de Madrid. Hay una de esas materias que es solamente para instrumentación de edificios, ¿no? Se lo ve esa parte. Pero eso es solamente para edificios que son muy, pero muy altos. Nosotros en el módulo 5 vamos a ver que 40 pisos, 50 pisos lo vamos a resolver con sistemas normales, es decir, que vamos a ver los sistemas aporticados, los sistemas de muros y los sistemas duales, que es una combinación de los dos, y veremos, cortito, es teórico esa parte, y veremos que la combinación de los dos sería una solución ideal, ¿sí? Una solución ideal. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Se dan cuenta que esto ya a las personas les entró el miedo.
tanto al de los chinos que salieron corriendo o como esta señora que se sorprende de lo que se mueve, pero obviamente están con miedo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hacemos el control. Este control, fíjense que es para edificaciones que tengan una frecuencia menor a 1 Hz. Ahí se pone delicado, son muy sensibles estos edificios. Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer un cálculo, ¿sí? Y determinar cuánto es la aceleración que se da en el edificio, que eso se hace con el método, ¿se acuerdan ustedes, no? El método modal espectral nos decía qué periodo era y cuánto era su aceleración, ¿cierto? ¿Qué porcentaje daba? Entonces, nosotros tenemos que hacer un estudio dinámico por viento y determinar cuál es su periodo con el método modal espectral, ¿no? Poder utilizar, al igual que el modal espectral, poder utilizar modos de vibración diferentes hasta ver cuál es el crítico y determinar cuánto es esa relación de la aceleración en función de la gravedad. Aquí nosotros tenemos menores a 0.05, imperceptible. Las personas no sienten que el edificio se mueve. Entre 0.05 y 0.15, que sería el 1.5% ya de la gravedad, sí la gente lo percibe, pero no se asusta. Entre el 1.5% y el 5% ya es molesto. Entre el 5 y el 15%, que técnicamente 15G sería aquí, ya es muy molesto, y mayor a 15% es intolerable. Es decir, que las personas se van a agarrar del suelo para técnicamente soportarlo, ¿sí? Ahora, irónicamente en Santa Cruz, muchos edificios se han calculado sin control del viento, porque no le pusieron el viento, técnicamente. Por eso se fisuran por todos lados. Cuando ustedes salgan, o tal vez ya han tenido alguna referencia, hay varios edificios en nuestra ciudad que se mueven un montón. Y no estamos hablando de los nuevos, que los nuevos se están moviendo más todavía, sino que hablamos del 2010, 2012. En esas fechas se han hecho varios edificios, inclusive un poquito antes, sí, 2010, 2011, ¿sí? Hay edificios, vamos a decir, unos por el Cristo, por esos lados, no con la coordenada exacta, que no podían vender el último piso. ¿Por qué? Porque la gente que visitaba ese edificio se sentía mal en ese piso. Resulta que ese piso era el departamento más lujoso y no lo podían vender porque no se sentía bien uno. ¿Sí? Se podía sentir cómo se movía el edificio. Cuando se suban a un tanque elevado de agua, ustedes van a tener esa sensación porque los tanques con el viento se mueven. Y es natural, ¿no? Pero en los edificios no. Yo no me subo pues encima de un tanque para dormir o tener mi vida ahí arriba, ¿no? Los departamentos, los edificios no tienen que ser molestos. No solamente por la sensación, sino que generan fisuras. Eso ya son un poco más detallado, lo vamos a ver en el siguiente módulo, ¿sí? Donde se generan esas tensiones y por qué se dan esas fisuras, ¿sí? Que eso ya es un estado de un control de la estructura que es con el factor de estabilidad, ¿no? Pero con esto nosotros podemos ver si es perceptible o imperceptible, que sería un estado de estados límites característicos en servicio, para que ustedes entiendan. Es un estado último de servicio, como calculamos cuánto es la deformación, cuánto es la fisuración, esto sería cuánto es su frecuencia, su movimiento. Y con esto nosotros podemos ver. Esto casi no están en las normas, ¿sí? En muy pocas normas está establecido estos parámetros. Los países que tienen edificios altos, o sea, son más desarrollados, sí los tienen implementados, pero no todos, ¿sí? No todos. Entonces, esto de a poco ya se está haciendo una obligación calcularlo. Y no solamente se hace con edificios súper altos. Yo les estoy diciendo que edificios de 12 pisos acá, 14 pisos, que son los que yo conozco. Hay otros más altos que se mueven una barbaridad, ¿sí? En Equipetrol, Cuarto Anillo, San Martín, ahí en esas callecitas hay varios que yo conozco y que se están rajando por todos lados, por la Beni, ¿no? Usted en la Beni hay un montón, ¿no? No les estoy diciendo cuál, ¿no? Desde los antiguos hasta los nuevos. Hay uno que tiene 2 años y está rajado por todos lados y es por el viento.
La gente por lo menos no me ha dicho que se siente mal o que se siente que se mueve. No me han dicho. Me dijeron, se rajó, todo está rajado, lo hemos parchado y se raja. Por la avenida, o sea, desde el segundo anillo hasta el cuarto anillo van a encontrarse esa situación, ¿no? No son controlados. Realmente la gente que hace edificios grandes, porque los costos son muy bajos, no hay ese control. O sea, no hay, normalmente la gente que sabe calcular, porque hay un montón de ingenieros que manejan bien el tema de estructura. Esos ingenieros están haciendo lo que yo hago, casita de 2 pisos, de 7 pisos, que son de 12 por 30 los terrenos, porque ese es el negocio. Ahí es donde se gana más. Por hacer edificios grandes y poner mi nombre se complica porque los costos son muy bajos. Entonces, al ser los costos muy bajos, gente que no maneja muy bien el tema de estructuras es la que se adjudica eso, y esos problemas los vamos a ver. ¿Sí? Lo vamos a ver. Estos controles sí debería hacerse. ¿Ven? Que normalmente son para edificios altos, pero en nuestro pueblo tenemos que hacerlo porque ¿sí? Somos más irregulares. Bien. También se tiene los aspectos del viento para los peatones. ¿Sí? ¿Y cuál es ese detalle? Es conforme a lo que va a golpear. Fíjense que los valores para determinar UE, donde dice 6, 9, 15 y 20, dice inicio de sensación incómoda, dificultad para desplazarse, difícil para control al caminar y peligroso. Son valores UE, velocidad del viento medida a 2 metros del suelo por 10 minutos a 1 hora. Entonces, esto se determina. Hay varios casos que ustedes los pueden encontrar por internet donde se ha hecho, la gente ha salido, se ha resbalado, se ha caído, a salir volando, o un basurero salió y le dio con todo a esa persona que estaba ahí para su mala suerte, ¿no? Entonces, esto se genera, o sea, se verifica. Y se verifica con la estructura que nosotros estamos planteando, o sea, con la arquitectura que va a tener. ¿Sí? Se hace eso. Ahora, fíjense acá, no solamente es estudiar nuestro edificio, sino las interferencias que pueden darse por estructuras vecinas. Esto también influencia de los edificios en la velocidad local del viento, ¿sí? Eso también se determina. Corriente descendente, pasadizos y túneles, esquinas y estelas, ¿no? Yo conocí a una ingeniera coreana que nos invitaron, me acuerdo en esos tiempos, nos invitaron a ir al Congreso Mundial de Ingeniería de Estructuras en Corea del Sur, en Seúl, ¿no? Y esta ingeniera estaba a cargo de Daegu, se llama, no es Daegu, tiene un nombrecito, Songgwon-do, ¿sí? Una ciudad que hicieron desde cero, súper tecnológica, y es una de las que siempre salen en los videos de Corea del Sur, ¿no? Y ella estaba a cargo de la parte de los edificios para la clase trabajadora, no los de lujo, ¿no? De 30 pisos, así eran los edificios. Todos los edificios a partir de 10 pisos hacemos túneles de viento, decía ella, ¿no? Y nosotros, pasando la burla, nosotros hacemos de 15 pisos sin viento, ¿no? Y se quería morir la ingeniera, ¿no? En esos países, entonces, los túneles de viento, como ellos desarrollan ciudades enteras, o cuando van a hacer un edificio, tienen la misma alcaldía o la misma normativa local, les va a pedir un análisis de túnel de viento para poder calcular, ¿sí? Y prever esos problemas, ¿sí? Esos problemas. Hay un estudio que todavía es poco usado porque es complejo, es el ruido, ese silbido que hace, ¿no? Ha habido varios casos y ha sido una millonada lo que ha costado solucionarlo, pero eso es simplemente por un tema del sonido que es insoportable técnicamente, ¿no? En algunos casos. Acá en Santa Cruz lo tenemos en el hospital de la Caja Nacional de la Mutualista, ese silba. Hay varias antenas que silban, ¿no? Y ese sonido no deja ni dormir, especialmente el de la Caja Nacional, que yo eso sí lo he tenido bastante tiempo porque vivía al frente. Silba, pero no silba en cada lluvia o en cada sur que vuelca, ¿no? Tiene que ser un ángulo específico y esa cortina donde están las escaleras, eso es lo que silba. Esos estudios también se hacen, ¿ven? Entonces, este estudio para determinar la influencia de las estructuras que están a su alrededor también se estudia. Pero eso es con túneles de viento. Nosotros no tenemos ese parámetro. En
Brasil sí se hace para los edificios más grandes, se hace con túneles de viento, y los software que tienen ellos, como el TQS, por ejemplo, que es carísimo, pero muy bueno, ¿sí? Él puede absorber, o sea, está diseñado para que los valores del archivo que entrega el estudio de vientos se pueda cargar automáticamente al edificio y en los puntos y en los lugares donde se ha determinado los valores, ¿sí? Entonces, sí hay software que hacen eso, o sea, adquieren, o sea, reciben el archivo tipo que se da del túnel de viento y automáticamente cargan la estructura con lo que ha salido en el laboratorio, ¿sí? Entonces, esa es la forma que nosotros tenemos acá para ver esas verificaciones ya de servicio. Inclusive esto que estamos viendo ni siquiera es solo para el edificio, sino para seguridad de las personas que están caminando cerca del edificio o sobre la base del edificio, que eso es lo que ustedes van a encontrar. Hay unos documentales de National Geographic, o Discovery Channel, que está ahí. Errores de ingeniería se llama, ¿no? Errores de ingeniería, y está estudiado, ¿no? Bien, entonces esas son comprobaciones que se hacen. En el módulo 5 vamos a ver algunas otras, ¿sí? Y con esto completamos el avance del módulo 4. Entonces esta es nuestra última clase del módulo 4. Entonces ya hablé con la encargada, ¿sí? Y el módulo 5 va a comenzar el día jueves. Vamos a comenzar, ¿sí? Es más cortito, pero se avanzan más cosas. No va a ser tan aburrido como ir una sobre otra norma. Directamente vamos a hablar qué se hace con las columnas, qué se hace con las losas, qué tipos de losas, cómo se dimensionan, cuáles son los pros, los contras, todos. ¿Sí? Y le mostraré cómo funciona en el software. ¿Ya? Entonces, me va a dar tiempo para mostrarle la última, que serían las esferitas, que ya esta mañana estuve en la Sociedad de Ingenieros y me dijeron, te cuento que la empresa está entrando acá y creo que se va a poner de moda. Ah, belleza. Por suerte, ya está la herramienta lista y sale el lunes. Entonces vamos a ver esa losa adicional, que es un módulo nuevo que tiene el software, ¿no? Recuerden que nosotros usamos ese software porque tiene nuestras normas, no es porque sea un tema comercial, sino es una herramienta que nos va a hacer más eficientes, ¿sí? Vamos a ser más eficientes. Entonces, su defensa de su trabajo va a ser para el día miércoles, ¿sí? El miércoles, desde el comienzo de la tarde hasta completar el horario de la noche. El que no asistió, mala suerte. Para los que hay 2 externos, ¿no? A ellos les vamos a tomar otro día. Ellos tienen más tiempo porque lo van a hacer solitos. Ustedes son entre 3, ¿sí? Entonces, el miércoles, por WhatsApp vamos a actualizar y le vamos a dar la coordenada exacta en qué aula vamos a estar, desde qué hora, ¿sí? Y desde la tarde va a ser, primeras horas de la tarde, voy a estar ahí y voy a estar revisando. No lleguen en la noche. Los que sí tienen el detalle de trabajo, sí pueden llegar en la noche. La mayoría no espera a última hora porque una vez que se acabe el tiempo, chao. ¿Sí? Porque yo estoy hasta que nos votan técnicamente en la universidad y eso no es adecuado que estén llegando a última hora. Es sencillo, igual van a tener que pasar al frente y explicarme. Entonces, si es antes o es después, es lo mismo. ¿Sí? Si ustedes han hecho, no tampoco les voy a hacer preguntas difíciles. Simplemente con sus palabras me van a explicar qué es lo que hicieron. ¿Listo? Entonces espero que les haya gustado el módulo 4. Nos vemos en su defensa el miércoles y el jueves en el módulo 5 para los que son de seminario. Recuerden que para los 2 externos y para ustedes cualquier consulta, no solamente que se acabe el curso, pues no, cualquier consulta, ustedes ya tienen los datos para que nos puedan hacer las consultas. Y si tenemos el tiempo, se la tengo. Si no, esperan a que yo llegue y ya les respondo, como a algunos que me han preguntado. ¿Sí? Bueno, lo dejaremos entonces acá. Nos vemos el día miércoles en su defensa y jueves para comenzar el nuevo módulo. Buenas noches.